Bueno, señor estudiante, muy buenas tardes. Iniciamos hoy un nuevo semestre a nivel de lo que es segundo semestre de medicina, donde nos corresponde ver el componente de anatomía 2. Seré por este tiempo su docente de los dos componentes que se desarrollan durante el curso de anatomía 2, que es uno, la parte inicial con neuroanatomía, y la segunda parte que es anatomía macroscópica. Es importante tener en cuenta que hay que hacer una revisión del programa que se les ha entregado. Este programa, si bien nos tiene los temas que vamos a ver en cada una de las clases, también es un recordatorio para que usted, a motu propio, prepare esa clase, puesto que, como vamos a ver, hay temas que son un poquito complicados y que si no se ha tomado el debido cuidado de hacer una lectura previa, posiblemente la clase se pierda en su totalidad. Es importante tener en cuenta entonces hacer una preparación previa, aunque pues ustedes yo sé que ya están acostumbrándose a ese tipo de actividad porque vienen haciéndolo prácticamente casi que en forma individual. Encontramos nosotros ya en el programa las distintas actividades. Entre ellas están las actividades teóricas. La gran mayoría de las clases que nosotros veremos serán grabadas como esta y serán subidas a la plataforma o a mi canal de YouTube, el cual precisamente pueden acceder en forma fácil y también lógicamente observar la clase que se ha subido en ese momento. Esta es la primera clase, corresponde precisamente a la de generalidades y no por ser la de generalidades le vamos a quitar importancia. Muchos de los conceptos que hoy iniciamos viendo de lo que es el sistema nervioso van a servirnos de una fundamental componente para la comprensión, digamos así, de otros temas que veremos ulteriormente. Entonces, encontremos nosotros, en primer lugar, cuando hablamos ya de sistema nervioso, encontramos precisamente que se está haciendo referencia a una parte nada más del sistema nervioso, al que está ubicado precisamente dentro de las cavidades craneal y la cavidad o el canal que forman las vértebras, el canal vertebral. Es importante tener en cuenta entonces que por ubicación ese es el que denominaremos como el sistema nervioso central. El que ya veníamos estudiando en forma de los plexos y de los nervios viene a configurar lo que llamamos entonces el sistema nervioso periférico. De todas maneras, los dos se complementan, ya que el uno es el que lleva los impulsos y lleva lógicamente la información al sistema nervioso central, y también a su vez es el que recibe la información del sistema nervioso central para ir directamente al órgano diana, por lo regular estructura muscular o estructura glandular, que es el sistema nervioso autónomo. Metemos aquí otro término, sistema nervioso autónomo. Así como vemos nosotros el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico, que se caracteriza precisamente por presentar una distribución y una forma muy evidente, vamos a encontrar el denominado como el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, también referido a él como el sistema nervioso visceral, es el que se distribuye, como su nombre lo dice, en las vísceras, y podríamos decir es el encargado, digamos, en parte del funcionamiento de las mismas. Está conformado por dos componentes, uno el sistema nervioso simpático y otro el sistema nervioso parasimpático. Los dos se manejan, digamos, en forma muy equilibrada. El sistema nervioso simpático actúa durante momentos de emergencia y, lógicamente, en ese sentido es un sistema que en últimas genera una alta demanda energética y lógicamente también tienen que al mismo tiempo ser de corta duración. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es el que hace la reserva energética, es el que ayuda a conseguir, digamos así,
todos los elementos que de un momento a otro los va a necesitar nuestro cuerpo para nuestra demanda y para nuestra vida cotidiana. Los dos se mantienen equilibrados y vamos a encontrar, pues, lógicamente, que en base a lo que es la función del sistema nervioso simpático y parasimpático, también entonces se encontrará la función de algunas vísceras muy importantes. Por ejemplo, encontramos el corazón, el cual tiene mucha injerencia de lo que estos dos componentes como tal. Vamos a encontrar también, a su vez, de que el sistema nervioso es un componente complejo, es un componente muy perfeccionalizado, podríamos decir. Su alta complejidad radica en una excelente evolución que nos ha llevado precisamente a tener las características que tenemos ahora en el sistema nervioso. Este está formado por un tejido que se caracteriza por carecer casi que absolutamente de tejido conectivo. Es más, el tejido conectivo que acompaña al tejido nervioso solo es el que está formando la capa externa de los vasos sanguíneos que se introducen en el sistema nervioso, o sea, lo que llamamos nosotros como la adventicia. Ya de ahí hacia allá prácticamente son componentes celulares los que están formando el tejido nervioso y componentes fibrosos que forman también parte del tejido nervioso. No obstante, a pesar de tener muy poca cantidad de tejido conectivo, digamos así, presenta elementos de protección muy importantes. Pues el sistema nervioso central, formado por la médula espinal y lógicamente el encéfalo ubicado dentro de la cavidad craneana, lógicamente tiene elementos de protección óseo, tiene elementos de protección membranoso como son las meninges, e inclusive el líquido cefalorraquídeo se considera también un elemento de protección. Entonces, estos elementos de protección acompañan a todas las estructuras del sistema nervioso central y lógicamente están en todos los puntos, hasta el sitio en donde el sistema nervioso central empieza, digamos, a conectarse con el sistema nervioso periférico, que es a lo que nosotros nos denominaremos como el nervio raquídeo o espinal, el cual también trataremos de revisar hoy. Encontramos que este tejido es altamente metabólico, utiliza como sustrato metabólico la glucosa, pero a su vez utiliza una gran cantidad de oxígeno. No únicamente la cantidad de oxígeno que estudiamos nosotros común y corriente en los demás tejidos, sino que la alta demanda de oxígeno muestra precisamente cómo prácticamente casi que el 20% del oxígeno consumido por nuestro cuerpo lo hace precisamente el encéfalo. El flujo sanguíneo, es más, que llega precisamente hacia la cabeza, corresponde al 17% del flujo sanguíneo total que presenta nuestro cuerpo. Entonces, tiene una alta demanda de oxígeno, lo cual es muy susceptible a la ausencia del oxígeno. O sea, la anoxia es un elemento que más lesiona y más daña el tejido nervioso, en especial porque sus células, entre ellas las células gliales, como vamos a ver, que no son solo componentes de unión, sino metabólicamente muy activas, son inclusive más susceptibles que las mismas neuronas como tal. Entonces es importante tener en cuenta que la alta capacidad metabólica de la glucosa se da precisamente por también disponer de una gran cantidad de oxígeno que lo requiere precisamente el tejido nervioso para su normal funcionamiento. Encontramos nosotros que la gran mayoría de las lesiones del tejido nervioso están relacionadas precisamente con momentos o eventos anóxicos, o sea, ausencia de oxígeno, y eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Inclusive las lesiones que se dan a temprana edad tienen como componente común prácticamente la ausencia de oxígeno para el tejido nervioso como tal. De ahí que debemos evitar eventos que lleven a esa circunstancia en el tejido nervioso. La unidad morfológica y funcional del tejido nervioso corresponde precisamente a la neurona.
Aquí vemos unas gráficas de neuronas que no necesariamente es un evento real, pero que en últimas nos permite ubicar los distintos componentes que están conformando a la neurona. La neurona se describe en un soma neuronal, del cual se desprenden las neuritas, que son unas, las denominadas como dendritas, y también el axón. Dentro de estos elementos que se describen como neuritas y el axón, que en últimas corresponden a elementos de contacto que presenta la neurona, vamos a encontrar precisamente que a través de las dendritas llega información hacia el soma neuronal, y de una u otra manera es, podríamos decir, analizado entre comillas por lo que es la neurona, y genera un impulso que es el que va a viajar a través del axón. Esta es una neurona que se considera como la neurona motora inferior, o sea que es la neurona que va a comunicar la médula espinal con el músculo o con la estructura o el órgano diana que presenta nuestro cuerpo. Entonces presenta lógicamente estas características. Aquí la vemos, entonces, a la neurona, su núcleo, el cual es muy evidente, las dendritas, las cuales se caracterizan desde muy temprana edad en ir formando unas pequeñas gémulas o yemas que se van a denominar como las espinas dendríticas, y que en últimas corresponden también a modificaciones morfológicas que generan engramas de memoria, o sea que en últimas la memoria queda prácticamente plasmada en algunos componentes morfológicos dentro de lo que es la dendrita como tal. Entonces encontramos que esas gémulas están a nivel de lo que es las espinas dendríticas, y cuando se observa infortunadamente deterioro en el tejido nervioso, uno de los componentes que se van perdiendo son las espinas dendríticas, en especial aquellas enfermedades crónicas que llevan a la pérdida de memoria. Entonces vemos que el soma neuronal, que contiene la gran mayoría de los organelos celulares comunes y corrientes a los que nosotros conocemos, tiene además algunos elementos importantes. El axón se inicia en un cono que se denomina como cono axónico, que es muy importante para la determinación y la formación de un impulso nervioso. Las neuronas, por sus características, empiezan desde muy temprana edad a acumular unos corpúsculos que se supone son trazas de proteína, que se han denominado como los corpúsculos de Mills. Los corpúsculos de Mills son propios de la neurona y caracterizan lógicamente a la neurona como tal. No únicamente tiene una morfología característica como nosotros la vemos, sino que también tiene una funcionalidad muy especial. ¿Por qué? Porque la neurona es excitable, es inhibible, que es el único tejido que tiene esa característica como tal. Ningún otro tejido se puede inhibir, pero sí la neurona se puede inhibir. Además tiene la capacidad de conducir una pequeña carga eléctrica, que es el impulso nervioso, o sea, tiene capacidad de conductibilidad. Entonces la neurona además la vemos con una capacidad de comunicarse con las demás neuronas a través de una pequeña carga eléctrica. Como una célula importante, altamente metabólica, contiene una gran cantidad de mitocondrias. Sus organelos celulares producen glucósidos, producen proteínas y producen derivados conjuntos entre estos componentes. Entre esos componentes importantes que produce la neurona están unas sustancias que se denominan neurotransmisores. Hasta hace poco se distinguían 52 neurotransmisores. Uno de los neurotransmisores más conocidos corresponde a la acetilcolina, tal vez es el más estudiado. No obstante, vamos a encontrar que hay una gran cantidad de neurotransmisores en los cuales se expresan de diferente manera dependiendo del sitio donde estén ubicados en el sistema nervioso. Se expresan de muy diferente manera por su escasez o de muy diferente manera por su abundancia.
y dentro de ello pues lógicamente encontramos el de mayor cantidad como por ser excitatorio, digamos así, que es el glutamato, pero también está el ácido GABA-aminobutírico, que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Encontramos, además de los corpúsculos de Mills, como habíamos dicho, también algunas trazas de elementos que son característicos en algunos tipos neuronales en algunos sitios, o sea, gránulos de lipofuncina que se llaman, que se presentan también desde muy temprana edad en muchas de las neuronas como tal. Como ustedes pueden observar, esta es supuestamente la característica común de una neurona: su axón, sus botones terminales, que son los sitios de conexión con los otros componentes que denominaremos precisamente como sinapsis. Hay varios tipos de neuronas. Tenemos una tinción de róticos y nos muestra precisamente ya un tipo de neurona que se caracteriza por tener una forma piramidal en su cuerpo, y ese hecho le va a dar el nombre de una célula piramidal. No obstante, encontramos aquí las dendritas, y observen ustedes también cómo las dendritas son aparentemente deformes, pero corresponden precisamente a las gémulas o a las piñas sinápticas. Vemos cómo el impulso que llega a la neurona llega a través de varias de las dendritas que observamos nosotros. Algunas de ellas son sumatorias en este sitio y algunas llevan un potencial que podría considerarse positivo, otras llevarán un potencial negativo, pero la sumatoria en últimas tiene que dar un resultado posiblemente a un impulso que va a viajar a través del verdadero axón. Miren que vemos las dendritas muy grandes aquí, pero vemos un axón que es realmente reducido, muy pequeño, y ese es el axón en últimas que va a comunicarse con el resto de los componentes neuronales. Aquí vemos tres tipos de neuronas. Una neurona motora inferior, ya la habíamos mencionado anteriormente, se caracteriza por tener muchos componentes dendríticos y lógicamente un axón que puede ser muy largo, porque recordemos nosotros que la médula espinal alcanza hasta lo que es la columna lumbar, pero de ahí tiene que formarse el plexo lumbosacro, que alcanza hasta lo que es la punta del dedo, el hallux o el dedo gordo del pie. Entonces encontramos que fácilmente puede tener el axón una longitud de 1 metro. Si hablamos de organismos mucho mayores, lógicamente en tamaño, podría llegar a ser de más de 2 metros, digamos, esa longitud de ese axón. No obstante, encontramos que esta es la neurona motora, que llamaremos entonces inferior, importante porque nos permite hacer diferenciación de dos tipos de neuronas por no solo su ubicación, sino su funcionalidad: la neurona motora superior y la neurona motora inferior. La neurona motora superior se supone que es la que se inicia a nivel de la corteza cerebral, pero va a terminar conectándose con una neurona motora inferior, que es la que en últimas lleva la información desde el sistema nervioso central hasta lo que es el órgano blanco, al músculo puede ser o a la glándula como tal. Aquí vemos una neurona muy característica, donde su soma neuronal se ubica en una parte central y las dos neuritas axón y dendritas parten de los extremos, formando entonces una neurona que se llama bipolar, muy característica en algunas vías, en especial en la vía visual vamos a encontrar la neurona bipolar. Y aquí encontramos una neurona que llamaremos la neurona sensitiva primaria. Esta neurona es muy importante porque tiene una característica: carece completamente de dendritas. Su axón se bifurca y una parte de su axón asume la función de dendritas, mientras que la otra parte forma o se comunica ya con el componente medular. La vamos a encontrar formando precisamente
la raíz dorsal de lo que llamaremos como el nervio raquídeo o espinal. Aquí vemos otra gráfica que nos muestra distintos tipos de neuronas y nos muestra precisamente lo complejo de su red de comunicación entre los distintos componentes. Nuevamente, una neurona bipolar, aquí encontramos una pseudo bipolar, digamos así, y encontramos la neurona motora interior. Una vista de lo que es placas histológicas. Aquí vemos el soma neuronal con su núcleo, su nucleolo, ahí se lo alcanza a observar, y vemos también todo este mundo de núcleos corresponden precisamente a las células gliales. Muchas de estas células gliales, algunas de ellas corresponderá precisamente a lo que llamamos como los astrocitos, tipo este que vemos aquí, astrocitos, pero recordemos que a la célula la están acompañando, a la neurona, también lo que llamamos como los oligodendrocitos, que son fundamentales en la función de la neurona. Nuevamente aquí vemos, ¿sí?, componentes somaneuronales y acompañados con los distintos otros componentes celulares del tejido nervioso. La soma neuronal muy evidente, aquí vemos célula glial, un núcleo de célula glial, y aquí alcanzamos a ver también un astrocito que correspondería a este. La neurona como tal, muy bien esquematizada aquí, el núcleo y el núcleo en su parte central. Hay distintas formas de neuronas, por eso no podríamos decir y afirmar que todas las neuronas tienen dendritas, ni todas las neuronas tienen axón. Algunas de ellas no tienen dendritas y ya observamos que se da eso, y algunas de ellas no tienen axón, y entonces los componentes dendríticos entran a ser el reemplazo de esa carencia que ellas presentan, porque de todas maneras una neurona no puede vivir sola, una neurona tiene que estarse comunicando con su entorno. Una neurona que carece de comunicación va perdiendo su capacidad funcional y termina lógicamente muriendo como neurona. Entonces es importante tener en cuenta las mismas que mencionamos anteriormente, están precisamente aquí. Sí, hay la bipolar, como vemos aquí. Aquí encontramos la pseudo-unipolar, o sea, la neurona sensitiva primaria. Hay unas que se caracterizan por presentar una forma muy evidente, por ejemplo esta, que es la célula que hace parte tal vez de las más importantes células que conforman el tejido nervioso del cerebelo. Entonces, la célula de Purkinje presenta unas arborizaciones dendríticas, como ustedes las observan aquí, muy abundantes, y con una disposición muy característica dentro del mismo tejido como tal, y también presenta una axón que se hace a la parte profunda. Aquí la neurona motora que hemos mencionado anteriormente, esta de acá que enseña a la llama neuronal conjuntiva. Distintos componentes neuronales y formas neuronales, o sea que no solo hay una forma de una neurona. Ya alcanzamos a ver una neurona de circuitos muy complejos, por ejemplo a nivel de lo que es el tálamo. Entonces son neuronas pequeñas que inclusive carecen de axón, pero que están dentro de lo que es los circuitos complejos. Hay una que es característica de lo que es circuitos complejos, que es similar a esta que vemos aquí, que se ha denominado como la interneurona, y está precisamente estableciendo contacto entre una neurona y otra, y por lo regular, esta es de carácter inhibitorio, o sea, bloquea el paso del impulso nervioso de una neurona a otra. Vemos que las neuronas pueden hacer y conducir un impulso en dos sistemas, un sistema que es divergente, como en este caso, una neurona se comunica con varias neuronas y a su vez estas con otras, así que el impulso va siendo divergente, lo cual es una característica importante, y es que
cuando ese impulso es completamente divergente, no es tan específico como si puede ocurrir cuando se da una convergencia. En esa convergencia, múltiples neuronas se conectan con otras neuronas en número menos reducido y estas a su vez terminan conectándose solo con una neurona. Lo vemos muy característico en funciones de órganos muy complejos como el ojo, por ejemplo. Aquí vamos a encontrar que hay múltiples células que son conos y bastones, en especial lo que son los bastones, los cuales presentan una convergencia a las células llamadas bipolares y estas se convergen también a una célula de tipo glandular que nosotros encontramos aquí. Y esto es importante tener en cuenta, que quiere decir entonces que muchos estímulos, así sean estos muy pequeños, son los que en últimas están incidiendo sobre las neuronas inicialmente que reciben esa información. Entonces encontramos que esa capacidad de convergencia también está denotando, podríamos decir, una gran capacidad, digamos, de entre menos divergencia y entre menos convergencia existe entre componentes neuronales, más especificidad hay en lo que es un impulso nervioso. De ahí que vamos a encontrar cómo los conos, que son los componentes celulares de la retina de alta discriminación visual, tienen una conexión uno a uno, o sea que ellos no tienen ni convergencia ni divergencia, sino que son altamente específicos para llevar una información. Ya vemos aquí los distintos componentes neuronales que habíamos mencionado. Una célula que corresponde a la sensitiva primaria, ella está recibiendo la información de receptores que se encuentran a nivel de lo que es la piel o a nivel del maíz celular, y en últimas terminan conduciéndolo hacia la médula espinal esa información. Esta es la neurona motora inferior, la que recibe la respuesta de la neurona motora superior y termina lógicamente conectando al sistema nervioso central con lo que es el órgano blanco, a través de las fibras que van a conformar el nervio periférico, a través de las fibras que van a conformar inicialmente lo que llamaremos como el nervio raquídeo o espinal. Una neurona internuncial, una neurona pequeña, que está en circuitos complejos, ya habíamos dicho que se interponen en algunos circuitos, generalmente inhibiendo la posibilidad de que se transmita un impulso nervioso. Vemos ya aquí que en todas las neuronas son evidentes unas capas que aparecen de color azul. Recordemos que esta capa es la capa de mielina, y la capa de mielina es un componente formado precisamente por los oligodendrocitos, que son células gliales, y cuya capa determina también la capacidad del impulso nervioso en cuanto a la velocidad con que él adquiera, pasando a través de la acción comunitaria. Aquí vemos un esquema que ya nos muestra los distintos impulsos que se generan. Un impulso de membrana a nivel de lo que es la membrana del soma neuronal, que es sumatorio, puede ser positivo o negativo, llega al cono axónico, y en el cono axónico esa sumatoria da determinada cantidad de milivoltios, y dependiendo de esos milivoltios o se difunde, se difusa ese impulso y se pierde, o inicia un impulso nervioso que viajará a través del axón, saltando entre cada uno de los espacios que hay entre los denominados como los nodos de Ranvier, sitios que no están cubiertos por mielina en un axón. ¿Sí? Aquí alcanzamos a ver varios esquemas importantes. Uno, este nos muestra precisamente una terminal nerviosa, podríamos decir, de una neurona motora inferior, y los otros componentes son botones axónicos que están generando lo que llamamos entonces como la sinapsis.
La sinapsis es un sitio de unión entre dos neuronas y no necesariamente tiene que ser entre dos neuronas, puede ser también entre otros elementos, puede ser con una glándula o un músculo, o como ocurre a nivel de lo que es la hipótesis, que encontramos una conexión neurohemal, o sea, unión entre lo que es una neurona y también un vaso sanguíneo. Lo que sí alcanzamos a observar es que la sinapsis se establece por una cercanía entre un botón terminal y una superficie de la célula, sea cual sea esta. Puede ser a nivel del soma, puede ser a nivel de la dendrita, puede ser a nivel del axón. Dependiendo de ese tipo de sinapsis, también es la naturaleza de ello. Y aquí encontramos que se caracteriza por presentar un espacio intersináptico, por lo regular de 200 Armstrong, y que en últimas lo que es la célula pre y la célula postsináptica presentan un material electrodenso que se agrega en esos sitios. Eso da lugar precisamente a que algunas tengan forma completamente simétrica, o sea, la misma cantidad en la pre y la post. En algunos casos solo hay mayor cantidad en la pre y en la post muy mínima, o sea, son asimétricas, y a eso ya nos dice la naturaleza de este tipo de sinapsis. O sea, la naturaleza de este tipo de sinapsis se considera que es, cuando es simétrica, es inhibitoria, cuando es asimétrica, es de tipo excitatorio. ¿Quién determina también que esto se dé? Ya en el botón terminal encontramos, además de dendritas, encontramos las vesículas que contienen los neurotransmisores. Entonces hay neurotransmisores que son excitatorios y hay neurotransmisores que son de tipo inhibitorio. Dependiendo de la naturaleza que se esté dando la sinapsis, tal como lo vemos aquí, ¿sí? Vamos a hablar de que es una sinapsis dendrodendrítica, axónica, dendroaxónica, dendrosomático, y que en últimas eso le da también la naturaleza, digamos, de esa sinapsis. También se describe como la sinapsis Gray tipo 1 y Gray tipo 2, dependiendo también si es excitatoria o si es de tipo inhibitorio, las mismas neuronas que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí vemos una neurona con sus neuritas, soma neuronal y axón. Y vemos como varias neuronas se conectan precisamente en su terminal axónica. Eso quiere decir que una neurona puede tener múltiples contactos, no solo los que recibe, sino también múltiples contactos con los cuales está enviando lógicamente información. Entonces vemos que eso depende lógicamente de las conexiones y depende de los neurotransmisores que ya estén lógicamente. Aquí vemos una sinapsis axodendrítica, miren ustedes, axoaxónica. Las axodendríticas por lo regular son las más comunes sinapsis de tipo excitatorio. Las axosomáticas son las que llamamos nosotros como de tipo inhibitorio. Aquí vemos una neurona y su capa de mielina, y vemos cómo la capa de mielina es tan abundante y tan grande que en el sitio en donde está descubierto, que es el nodo de Ranvier, aún formando una estructura que aumenta el diámetro del mismo axón, no llega a ser tan grande como la capa de mielina que presenta precisamente esta neurona. Este es el nodo de Ranvier. Podríamos decir que un nodo de Ranvier es el sitio desnudo del axón, hasta donde alcanza una de las distribuciones, digamos así, de la capa de mielina, y empieza la otra capa de mielina a formarse a partir de ahí. Aquí vemos la capa de mielina que rodea precisamente un axón. Este sería el oligodendrocito, la célula, el soma no, el núcleo, digamos así, del oligodendrocito, y el resto ya corresponde a la capa de mielina con cierto grado de coloración.
que encontramos el nodo de Gambier, miren ustedes, que es un sitio de extensión entre una de las células, en este caso la que llamamos nosotros como la célula del oligodendrocito, que es importante tener en cuenta que este es un esquema de la célula que se ha denominado como la célula de Schwann, que es en últimas la que encontramos en el periferio, distinta al oligodendrocito, pero que en últimas tiene como función producir la capa de mielina. Bueno, ya alcanzamos a ver distintas características de un nervio sano, digamos así, o un grupo de nervios sanos con su capa de mielina, un grupo de nervios que carecen de capa de mielina, por lo regular por algunas enfermedades de tipo viral que atacan la formación de la capa de mielina. La neurona como tal, ya habíamos dicho que tiene capacidad de transmitir, tiene capacidad de formar sustancias para comunicación, pero esas sustancias para comunicarse en la neurona se tienen que transportar. Para ello entonces la neurona cuenta con un sistema de transporte muy eficiente, entonces que llamaremos nosotros como el transporte axonal rápido, y hay un transporte que se considera también que a raíz de que es un flujo exageradamente, un transporte axonal lento. El transporte axonal rápido es el que utiliza precisamente la neurona para transportar las vesículas que contienen los neurotransmisores. Entonces aquí encontramos precisamente algunas vesículas y hay elementos transportadores muy importantes. Por ejemplo, encontramos aquí la que se ha denominado la molécula de quinesina. La quinesina es la que recibe precisamente los gránulos, digamos, las vesículas que contienen los neurotransmisores. Y a través del sistema de microtúbulos, que es otra estructura importante que no habíamos mencionado precisamente en la neurona, se hace el transporte que se ha denominado axonal rápido anterógrado, o sea, desde el soma neuronal hasta la terminal axónica. Entonces hay otro tipo de transporte axonal rápido, y es el que va de regreso, que es el llamado retrógrado, y ese se da desde la terminal axónica hasta el soma neuronal, y para ello utiliza una molécula muy parecida a esta, que se denomina como la DNIna. Entonces, tanto quinesina como DNIna entran a jugar un papel importante, ya que las dos utilizan como si fuese un elemento de carrilera a lo que es el sistema de microtúbulos que presenta la neurona. Y no debemos olvidar entonces que la neurona, además de las organelas celulares, presenta un componente estructural conformado por microtúbulos, microfilamentos, neuropilamentos, que se disponen de una forma muy característica, y muchos de esos elementos son inclusive conformados por proteínas de tipo contráctil, por ejemplo, la que está haciendo parte de lo que es el músculo, que es la actina, y que en últimas está presente en la base de lo que es las dendritas. De ahí que hay neuronas que cuando se las coloca, digamos, en una caja de Petri aisladas, muestran su capacidad de movimiento, o sea, se pueden trasladar como tal las neuronas. Entonces nosotros encontramos, regresemos un momento, encontramos, además entonces de lo que es el transporte axonal rápido, el transporte axonal lento. Y el transporte axonal lento es el flujo del citosol, o sea, el flujo del citoplasma, el cual es tan lento, el cual se hace aproximadamente en 2 milímetros por aproximadamente 24 horas, mientras que el transporte axonal rápido puede alcanzar prácticamente hasta 400 milímetros en 24 horas, o sea, lo hace mucho más rápido. Pero el transporte axonal rápido, retrógrado, es lógicamente solo 1 o 2 tercios
del transporte axonal rápido, o sea que hay variación en este sentido. No obstante, si comparamos el transporte axonal rápido de 400 milímetros por 24 horas, pues completamente distinto, digamos así, es el transporte axonal lento, que solo son 2 milímetros en 24 horas como tal. Todos ellos tienen una función importante. El transporte axonal rápido, porque está permitiendo que las sustancias que se producen en el soma neuronal o que se retoman en el botón sináptico regresen también al soma neuronal de una forma mucho más rápida y se pueda disponer de ellos. Y el flujo corresponde al movimiento continuo del citoplasma, llevando elementos de recuperación y elementos que van regenerando la membrana de la célula. Recordemos que la célula es un elemento vivo y por ser un elemento vivo presenta degradación de su membrana, y a medida que va degradándose su membrana tiene que ser reemplazadas por otros componentes similares, y lógicamente esa reparación se da por la presencia del flujo neuronal que va dándose en forma muy lenta y que va, digamos, llevando los elementos de autoprotección y autorregeneración de la neurona. Además de lo que es el transporte axonal, que ya vamos mencionando, encontramos que la neurona tiene la capacidad de conducir. No obstante, vamos a encontrar que hay una diferencia muy grande de lo que se ha denominado como una conducción nerviosa, que también se puede clasificar como rápida y algunas veces como muy lenta. No obstante, vamos a encontrar que hay un tipo de transporte, digamos así, o de conducción, que se hace en forma de una especie de serpentina, digamos así, que es el transporte, la conducción en la membrana. Un potencial de membrana, tal como vemos aquí, tiene esta forma de bucles, digamos, en donde prácticamente el impulso viaja de una forma muy lenta y generalmente son potenciales muy reducidos. Es característico a nivel de lo que es el músculo, por ejemplo, ahí es donde se va ese tipo de conducción lenta. No obstante, algo muy parecido se daría en lo que es la membrana del soma neuronal. Por eso encontramos nosotros de que el soma neuronal carece de mielina. Al carecer de mielina no queda otra opción sino darse un transporte, digamos, lento a través de esta misma membrana, con potenciales que pueden ser excitatorios o pueden ser lógicamente de tipo inhibitorio. ¿Sí? Ya entonces entramos a observar a la neurona como tal, y en la neurona como tal observamos, uno, cómo está recibiendo una gran cantidad de información. Esa información, en especial potenciales que pueden ser positivos o negativos, se suman en el cono axónico. Y al sumarse en el cono axónico vamos a encontrar una situación interesante. La neurona se supone que está en este punto, que es supuestamente un potencial de reposo, menos 75 milivoltios. La sumatoria que se daría aquí en este punto va reduciendo esos menos 75 milivoltios, y si llega a menos 55 milivoltios se desencadena un potencial umbral, y al desencadenarse un potencial umbral, este llega a más 45, y desde ahí nuevamente se vuelve a regenerarse, digamos así, el estado inicial. Entonces encontramos que si aquí se da un potencial umbral de menos 55 milivoltios por la sumatoria, se genera entonces un potencial, ¿sí?, nervioso, que va a dar lugar al impulso nervioso. Entonces, al darse el impulso nervioso, más canales de sodio se van a abrir, que son los que participan, digamos así, en este juego interesante. Entonces vamos a encontrar canales de sodio, potasio, vamos a ver el calcio jugando con una importante función, él también lógicamente tuvo como un componente inhibidor. De todas maneras, vamos a encontrar que ese potencial
de acción que se generó aquí empieza a viajar en forma saltatoria entre nodo de Ranvier y nodo de Ranvier. Y lógicamente, entre más gruesa sea la capa de mielina, más rápido se conducirá el impulso nervioso. Lo cual quiere decir que aquellas fibras que llamaremos como lentas tienen una muy delgada capa de mielina, pero no carecen totalmente de la capa de mielina, puesto que eso lleva a que se utilice completamente la acción. Termina entonces dándose la sinapsis en lo que es el botón terminal. Si es una sinapsis excitatoria, entonces veremos que en últimas el neurotransmisor abre los canales de sodio de la membrana postsináptica y esa entonces acepta, digamos así, el impulso nervioso como tal. Si es de un neurotransmisor inhibitorio, cierra los canales de sodio que se encuentran en la membrana postsináptica y el impulso nervioso termina en ese punto, en ese sitio, y prácticamente no se puede transmitir. Entonces eso es importante, el juego tan importante que están aquí representando los componentes del botón terminal. Entonces vemos aquí, en primer lugar, cuando estudiamos estas dos situaciones, es el juego de entrada y salida de iones sodio y de iones potasio. Se supone que la membrana en su parte interna es lógicamente negativa en su parte inicial, la parte externa de la membrana es positiva por la mayor concentración de sodio, pero posteriormente vamos a encontrar que cuando se abren los canales de sodio va aumentando lógicamente el potencial positivo y va acercando hacia el potencial umbral. Entonces aquí encontramos que cuando encontramos la célula nerviosa, o sea, a la neurona, en este punto, entonces está en un punto que se denomina como de polarización. O sea, están en los dos extremos los componentes membranosos, completamente negativo hacia el interior, completamente positivo hacia lo que es el exterior de la membrana. Pero cuando empieza a darse una apertura de los canales de sodio, empiezan a introducirse potenciales positivos que van acercando ya al potencial umbral. Entonces se está dando un periodo de despolarización. La despolarización quiere decir que ya no están en los extremos, ya no están en los polos, sino que ya se están acercando negativos a positivos. Ya una vez de menos 55 milivoltios, ya prácticamente arranca hasta formar lo que es el potencial de acción de más 45 milivoltios. Quiere decir que se abrieron completamente los canales de sodio, el interior temporalmente de la célula se hace positivo, mientras que el exterior disminuye, digamos así, en su capacidad de volverse lógicamente más positivo. No obstante, aquí, en el potencial de acción, que es el máximo, empieza a darse una repolarización, o sea, se empiezan a cerrar canales de sodio y lógicamente va saliendo mayor cantidad de potasio desde el interior. ¿Para qué? Para que este interior se vuelva nuevamente negativo, mientras que el exterior va manteniendo un potencial positivo por mayor cantidad de sodio. Llega un momento específico en lo que es la repolarización, donde se incrementa tanto la negatividad y algunas veces participa aquí el cloro en su acción de tipo negativo, que hace que sea imposible en este momento que este segmento pueda ser activado. Eso garantiza precisamente que el impulso nervioso viaje unidireccionalmente, o sea, desde el soma neuronal hasta el botón terminal. De lo contrario, el impulso nervioso fácilmente podría regresarse, porque entraría a esta fase y esta fase general. Entonces, llega aquí en este sitio. Cuando llega a este sitio, que es milésimas de segundo, es lo que se denomina como hiperpolarización. O sea, mucho más allá de lo que es, lógicamente, la polarización que habíamos encontrado inicialmente.
Entonces, en eso radica prácticamente lo que es el componente sináptico. Bueno, aquí vemos las distintas fases precisamente que se están dando de cargas eléctricas, positivas, negativas, sumatoria a nivel del cono axónico. Si esa sumatoria llega a menos 55 milivoltios, se da un potencial umbral, y ese potencial umbral desencadena lógicamente ya un potencial de acción que viaja a través de lo que es el cono axónico. Igual son los mismos componentes que se están dando en las distintas partes del axón, tal como lo veíamos anteriormente. Igual en este caso ya nos muestra otro componente que se involucra precisamente en este evento. Vamos a dejar un momentico ahí